La historia de Salomón se narra en el primer libro de los Reyes, capítulo 1 al 11, y en el segundo libro de las Crónicas 1 al 9, ambos incluidos en la Biblia, siendo la única fuente sobre este monarca. Se carece de inscripciones contemporáneas que lo mencionen, así como de evidencias arqueológicas que confirme los datos bíblicos. El profeta Natán informó a David que Yahvé ha ordenado la muerte de su primer hijo como castigo por el pecado del rey, que había enviado a la muerte a Urías, marido de Betsabé, para casarse con ella. Tras una semana de oración y ayuno, David supo la noticia de la muerte del hijo y se casó con Betsabé, quien quedó embarazada. Salomón sucedió a su padre David en el trono de Israel hacia el año 970 a.C., quien lo nombró heredero a instancias de Betsabé y Natán, aunque tenía hijos de más edad habido con otras mujeres. Fue proclamado ante la muerte de su padre, ya que su medio hermano Adonías había anunciado sus pretensiones al trono. Adonías fue más tarde ejecutado por orden de Salomón, y el sacerdote Abiatar, partidario suyo, depuesto a su cargo, en el cual fue sustituido por Sadoc. También fue asesinado el general Joab, sin respetar el derecho de asilo del santuario. Del relato bíblico parece deducirse que la ascensión del Salomón al poder tuvo lugar purga en los cuadros dirigentes del rey, que fueron reemplazados por personas leales al nuevo rey. Su sabiduría, según el relato, le permitió llevar al reino de Israel su mayor esplendor. La leyenda aparece atestiguada en el episodio conocido como el Juicio de Salomón. Salomón, de acuerdo a su nombre, fue un rey pacífico que se mantuvo a buenos términos con los soberanos vecinos y fue aliado de Irán, primero de Tiro, quien lo auxilió en muchas de las empresas. La seguridad interna y el control de las vías de comunicaciones habían facilitado una amplia expansión del comercio hebreo. Sus naves llegaron hasta Ofir, en algún lugar del Mar Rojo, donde cargaron 14.300 kilos de oro. El esplendor de su corte llamó la atención de la reina de Saba, quien acudió a visitarlo. Salomón emprendió numerosas obras arquitectónicas, entre las que destaca por encima de todas las construcciones la del Templo de Jerusalén como lugar para la permanencia del Arca de la Alianza, aunque destaca también la erección de un fabuloso palacio, la construcción de un terraplén que unía el templo con la ciudad de Jerusalén. En sus construcciones participó un gran número de técnicos extranjeros, como albañiles y broncistas de Tiro o carpinteros de Gebal. Entre todos ellos destaca el arquitecto semi-israelita Hiram, y se importaron lujosos materiales también procedentes de Fenicia. Después de terminado el templo, en una oración que Salomón le hace a Yahvé, le recuerda la promesa hecha a su padre David, la cual fue: «No te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mi camino». Dios les concedía tranquilidad en sus fronteras. El orden y la alegría primaban. Decadencia de Salomón. Su caída se atribuye a su amor a muchas mujeres extranjeras. La poligamia era tolerada entre los antiguos hebreos, y aunque en los países orientales la mayor parte de los hombres, por conveniencia o economía, se limitaban a una sola mujer, tener un gran número de esposas era indicación de opulencia o importancia. No obstante, para consolidar el poder político de Israel en la región, contrajo matrimonio con una de las hijas del faraón, probablemente de Siamón, y se rodeó de lujos. Esto hizo, sin embargo, que en la segunda mitad de su reinado cayera en la idolatría,
inducido por sus numerosas esposas extranjeras. De acuerdo con el primer libro de Reyes, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y esas mujeres le desviaron el corazón. El reino de Israel, monarquía unida, en tiempos de Saúl y David, en el año 1020, 1966 a.C., el territorio continuó unido hasta la muerte de Salomón en el año 928 a.C. Tanto el rey como el pueblo se dedicaron a comerciar. Fueron atrapados por el ansia de riquezas y cayeron en el materialismo. Aquí se dio el punto de reflexión hacia un modo de vida que posteriormente sería la causa de reproches por parte de los profetas. En las transacciones, el rey demostraba que ya no era justo. Reavivió el tema de la esclavitud en los infieles, permitió sacerdotes que en muchos casos eran indignos. Se cubrió de elementos de guerra, carros y caballos. Aquel pecado de Salomón era prioridad la obtención de riquezas por sobre la ley de Dios. Fue la causa de que a su muerte se dividiera el reino de Israel. Su amor al mundo y el continuo trajín de placeres había corrompido su corazón y producido por un tiempo, por lo menos, un estado de oscuridad mental. Pero aquel, aunque cometió este pecado, se arrepintió y luego escribió en el libro del Eclesiastés para aconsejar a otros que no siguieran el ejemplo. Allí menciona vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esto se refiere a su vida inicua. Salomón escribe en el libro como un testimonio y ejemplo de que las cosas de este mundo no son duraderas. Lo sucedió su hijo Roboam, cuya madre era Naamá, amonita, pero pronto la parte norte aparecería como rebelde. 10 de las 12 tribus de Israel, todas excepto Judá y Benjamín, así quedaría dividido el reino. Vemos, de nuevo, el principio de que Dios no hace acepción de personas, ni para uno que él amó como fue Salomón.